Esta noche en Marbella, una casa que olvidó cómo respirar, se encuentra con la única persona lo bastante valiente como para abrir sus ventanas. Una historia sobre el duelo, la esperanza y la risa inesperada que puede cambiarlo todo. ¿Puede una extraña recomponer los pedazos de una familia, rota antes de que el silencio los consuma para siempre? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Sebastián Rojas había recorrido el sendero de losas hacia la parte trasera de la casa cientos de veces, siempre con el mismo paso medido, siempre esperando la misma quietud pesada que se había posado sobre su hogar como un segundo techo. Aquella tarde no fue distinta hasta que el sonido le alcanzó a mitad del camino. Al principio pensó que era un pájaro o algún eco del jardín del vecino, pero volvió a oírlo. Una ráfaga aguda seguida de otra, y luego oleadas encadenadas. Risa no cortés, no forzada, sino suelta y burbujeante. El tipo de risa que antes llenaba su casa y que había estado ausente desde el funeral de Isabela. Aminoró el paso. El cuero de sus zapatos susurró contra la piedra y sintió una confusión tan física que lo detuvo a medio movimiento. La risa se elevaba como vapor desde la piscina climatizada al otro lado del jardín. Real e increíblemente luminosa, tomó aire que se le atascó a medio camino de la garganta y siguió andando con la mente ya desbocada por preguntas que aún no estaba listo para formular. Cuando llegó al borde de las puertas de cristal, la escena ante él había tomado forma, un cuadro que se negaba a quedarse quieto porque estaba vivo, tan vivo que su primer instinto fue dudar de sus propios ojos. En el agua tibia de la piscina, Sofía Gómez sostenía a sus hijos como si hubiera nacido para ese momento, no contratada para ello. Mateo y Lucas llevaban cada uno cinturones de espuma brillantes que ella misma les había cosido, con las correas ajustadas a la perfección a sus pequeños torsos. Los colores parecían salpicaduras de amanecer contra el azul. Sus piernas flotaban sin peso detrás de ellos. Sus brazos se movían en arcos lentos. Los dedos cortaban la superficie, mientras ella contaba regresivamente, como una locutora de la ESA. 3, 2, 1, despegue. Gritó y los niños patalearon, chillando como si la piscina se hubiera vuelto una plataforma de lanzamiento, hacia un cielo solo visible para ellos. Sofía sopló una nube de burbujas sobre el agua, con las mejillas cómicamente hinchadas, hasta que los 3 se disolvieron en carcajadas que rodaron por el patio. Sebastián había pagado toda terapia que el dinero pudiera comprar. Había programado cada cita. Había construido una casa para acomodar sillas de ruedas y silencio. Y aún así, jamás había visto a sus hijos así. La visión se sintió como una hoja deslizándose bajo sus costillas. Filo de asombro, filo más agudo de culpa. Apretó la palma contra el vidrio, sintiendo su frescor, y se dijo a sí mismo que respirara. Dentro de la piscina, la escena seguía su propio ritmo. Sin saber que la observaban, Sofía desplazó el peso con destreza, manteniendo su cuerpo entre los niños para estabilizarlos y a la vez darles libertad. Capitán Mateo a estribor, Capitán Lucas a babor, declaró con voz cálida y juguetona. Prepárense para el amerizaje. Mateo sonrió, una sonrisa de dientes completos, auténtica, y le lanzó agua con ambas manos. Lucas lo imitó, su vocecita hizo eco. Amerizaje. La palabra salió un poco pastosa, pero era inconfundiblemente suya. Ella vitoreó como si fuera una medalla. Sí, eso es, dijo aplaudiendo con las manos mojadas. Los niños le sonrieron radiantes, 2 soles alzándose donde antes vivían nubes. Sebastián pensó en las incontables tardes en que habían permanecido rígidos en sus sillas, negándose a mirarlo a los ojos, y en cómo se había repetido que necesitaban tiempo, más terapia, más paciencia. Sin embargo, aquí estaba esta mujer, en menos de una semana, arrancándoles aquello que él había dejado de atreverse a esperar. Se quedó en el umbral,
con el sonido de su alegría derramándose sobre él como una luz que no podía tocar. Sofía miró por encima del hombro y alcanzó a ver a Sebastián a través del cristal. Por un instante pareció tomarle la medida, ni sobresaltada ni culpable, simplemente consciente de él. No se apresuró a disculparse ni a explicar. En cambio, alzó la mano, un gesto de palma abierta, pequeño, casi una pregunta. Sebastián comprendió que lo invitaba a entrar sin palabras, como diciendo que aquel momento no era solo de ella para conservar. La invitación pesó más que cualquier reprimenda. Vaciló, con los dedos aún pegados al vidrio, mientras los recuerdos apretaban más fuerte detrás de sus costillas. Isabela sosteniendo a los niños en la playa. Isabela riendo hasta perder el aliento. Isabela, ya no. La risa de ahora era un idioma extranjero que él quería comprender, pero temía haber olvidado. Pensó en las gráficas de los terapeutas apiladas en su escritorio, en la lástima cortés de sus voces, y se preguntó qué dirían si vieran aquello. Se preguntó qué se suponía que debía hacer él mismo. Permaneció clavado, un hombre al borde de algo que no había construido y que no controlaba. Los niños no sabían que los miraban. Mateo se puso boca arriba y flotó, brazos abiertos como alas, ojos apretados como si quisiera retener el instante. Lucas lo imitó, aunque sus piernecitas patalearon desparejas, enviando ondas por el agua. Sofía lo sostuvo con una mano bajo la espalda de cada uno, susurrando algo que Sebastián no alcanzó a oír, pero que vio en el modo en que sus rostros se ablandaron. Entonces volvió a contar. Astronautas listos. 3, 2, 1. Gravedad cero. Y levantó las manos. Durante unos segundos flotaron por completo solos, sin peso, con los ojos abiertos de asombro y las bocas entreabiertas. No fue nada dramático, ningún milagro. Solo dos niños experimentando la libertad dentro del agua. Pero para Sebastián fue como ver al mundo volver a girar sobre su eje. Apretó con más fuerza el marco de la puerta, el corazón golpeándole en la palma como queriendo escapar. No había comprendido hasta ahora cuánto extrañaba el sonido de su alegría, cuán hambriento estaba de él, ni cuán desprevenido se sentía ante el dolor que acompañaba su regreso. Sebastián permaneció en el umbral, con la culpa y el asombro luchando. Dentro de él había construido una fortaleza alrededor de sus hijos, creyendo que los protegía. Pero quizá en realidad estaba levantando muros alrededor de sí mismo. El sonido de sus risas era un martillo contra esos muros, engrietándolos en lugares que nunca se había atrevido a tocar. Los ojos de Sofía se encontraron con los suyos una vez más, firmes e inquebrantables, y en ese breve instante inmóvil reconoció una puerta que se abría, una que no sabía que la casa aún tenía. Se quedó allí, con la mano en el vidrio frío, observándolos. Respiración corta, como si moverse pudiera romper el hechizo. La risa volvió a elevarse, brillante y real, y por primera vez en mucho tiempo. Sebastián le apartó la mirada. A la mañana siguiente, la luz del sol inundaba las paredes de cristal, pero se sentía apagada, como si la mansión misma contuviera la respiración. Sofía se movía en silencio, pero con firmeza, no de puntillas como una invitada, sino con la compostura de alguien que evalúa. Recogía las cosas del desayuno con un tarareo suave, el tipo que había aprendido, calmaba a los gemelos más que cualquier palabra. En la cocina luminosa notó, como siempre lo hacía, pequeños indicios que los arquitectos habían pasado por alto al construir aquel monumento a la conveniencia. Las encimeras demasiado altas para los brazos pequeños, el botón del ascensor, justo fuera del alcance de los dedos infantiles, el horario de terapia pegado a la nevera como una advertencia. Mateo sujetaba una tarjeta de fútbol con la que nunca jugaba, frotando la esquina con el pulgar, como si quisiera borrar sus bordes. Lucas acumulaba pegatinas en lugar de palabras, ordenándolas en hileras silenciosas y perfectas sobre la mesa. Sebastián se sentaba en la isla de la cocina, los codos apoyados, observando como si su mera presencia pudiera romper algo frágil. Apenas eran las 8 de la mañana, pero ya el peso de la rutina los presionaba. La casa lucía perfecta, pero se vivía imperfecta.
una concha que había olvidado cómo respirar. Sofía decidió que no dejaría que la mañana se deslizara hacia el mismo silencio rancio. Abrió la nevera y sacó fruta para batidos, nombrando cada pieza en voz alta como si diera clase. Plátano, fresa, arándano, dijo, y esperó a que los niños repitieran. Mateo la miró de reojo y susurró plátano tan suave que casi se le escapaba. Lucas despegó una pegatina de su camiseta y la pegó en la encimera junto a su codo. «Eso es un sí», tradujo ella con una sonrisa, dejando caer la fruta en la licuadora. La máquina rugió al encenderse. Sebastián se sobresaltó con el ruido, pero permaneció. Cuando sirvió las bebidas en vasos, las colocó frente a los niños, sin dramatizar, observando quién se atrevía primero. La mano de Mateo tembló, pero encontró la pajita. Lucas inclinó demasiado el vaso y un río de batido rosa cruzó la mesa. Antes de que Sebastián reaccionara, Sofía ya estaba asignando con sus manos pacientes, primero toalla, después los gestos fluidos y calmados. Los había aprendido en sus clases nocturnas, memorizando señales para esperar, bien en ayuda, bajo luces tenues. Ahora tendían un puente entre el caos y la calma, entre accidente y aprendizaje. El derrame no fue un desastre, sino un pequeño ensayo de gracia. Sebastián observaba la escena detrás de su taza de café, el vapor enroscándose entre sus ojos y los de ellos. Siempre había imaginado que estaba presente solo por estar físicamente allí, pero al mirar a Sofía, comprendió la diferencia entre proximidad y participación. Los niños respondían a ella sin encogerse, se arriesgaban a equivocarse, en su presencia porque les dejaba espacio para recuperarse. Pensó en las incontables sesiones de terapia donde el progreso se medía en milímetros y asentimientos corteses. Aquí, en esta cocina, el progreso se desplegaba en un vaso derramado, un nombre de fruta susurrado, una pegatina ofrecida como una bandera. «Lo haces parecer fácil», dijo al fin con voz baja. Sofía lo miró, sin burla, sin deferencia, solo con firmeza. «No es fácil», respondió, «pero ellos ya saben cómo intentarlo. Solo hace falta alguien que lo note». La simplicidad de su respuesta se le clavó bajo las costillas. Quiso discutir, explicar cuánto había notado, cuánto había hecho, pero las palabras se sentían quebradizas. En vez de eso, bebió un sorbo de café y permaneció callado, mirando a sus hijos volver a intentarlo. Más tarde ese día, Sofía se movió por la casa con los niños, siguiéndola en sus sillas. Ajustó alfombras para que las ruedas no se trabaran. Bajó una pila de libros a un estante más bajo, donde las manitas pudieran alcanzarlos, y reemplazó un pesado cuaderno de terapia en la isla de la cocina por una caja de crayones. «Color», sugirió entregando a cada uno una hoja en blanco. Mateo frunció el ceño al principio, pero Lucas estampó una pegatina en su página y comenzó a garabatear líneas como carreteras. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía. «Nave espacial», murmuró Lucas sorprendiéndose a sí mismo. «Nave espacial», repitió ella como si él hubiera inventado la palabra. Mateo dibujó después una estrella torcida que temblaba en el papel. Sebastián observaba desde la puerta, sin saber en qué momento la cocina se había convertido en un aula, sin saber cuándo su casa había empezado a transformarse bajo las manos de Sofía. Notó cómo ella nunca los forzaba a hablar, nunca los corregía. Simplemente construía pequeñas puertas y esperaba. Comprendió que estaba edificando la casa que él había creído comprar. A medida que avanzaba la tarde, Sebastián se descubrió a sí mismo integrándose en los bordes de su rutina. Trajo servilletas sin que se lo pidieran. Se arrodilló para recoger un crayón caído. Incluso leyó en voz alta un libro ilustrado. Cuando la voz de Sofía empezó a desvanecerse, los niños escucharon inclinados hacia adelante, los rostros iluminados de concentración. En un momento, Mateo extendió la mano y tocó la manga de Sebastián, un gesto pequeño pero tan raro que lo sorprendió. Hizo una pausa, dejó que el instante se alargara y luego continuó leyendo. Sofía lo observó sin comentar, simplemente anotándolo en su mente como una pequeña victoria.
Ella había estado elaborando listas mentales de lo que los niños podían hacer, no de lo que no podían, y cada nueva chispa la guardaba con cuidado. Más tarde, mientras recogía, escribió una nota breve en un trozo de papel con letra ordenada. «Veo lo que pueden hacer. Empezaremos desde ahí». La colocó en la encimera, donde sabía que Sebastián la encontraría. Una semilla plantada a plena vista. Esa noche, la casa volvió a estar en silencio, pero se sentía diferente, menos como un silencio y más como una pausa. Sebastián entró en la cocina para tomar agua y vio la nota junto al frutero. La recogió, leyó las palabras 2 veces, luego una tercera. La letra era prolija pero firme. No contenía disculpas, solo una declaración simple de intención. Se quedó quieto un largo momento, con el zumbido del frigorífico detrás de él, dejando que las palabras se asentaran en su interior como un guijarro, cayendo en agua profunda. Sin pensarlo demasiado, guardó la nota en su cartera. Allí descansó junto a recibos viejos y una foto intacta de Isabela y los niños en la playa. Cerró la cartera lentamente, guardando la promesa, como si al mantenerla cerca pudiera mantenerla real. No estaba listo para decirlo en voz alta. No aún, pero la llevó consigo de todos modos. Un pequeño cambio tácito en una casa que había olvidado cómo respirar. Sofía apenas había desempacado su pequeña bolsa de herramientas cuando decidió que el garaje iba a ser algo más que un lugar para acumular polvo y balones de fútbol muertos. Ella misma barrió el espacio. Encontró una mesa plegable en el armario de almacenamiento y la reclamó. Como una mujer que comienza algo sagrado. Colocó láminas de neopreno dobladas sobre una silla, tiras de velcro, clips de plástico, acolchado de espuma y bolígrafos con brillantina yacían esparcidos como tesoros. No estaba solo fabricando accesorios, estaba construyendo símbolos. Los cinturones de cohetes estaban diseñados con intención. Lo bastante fuertes para sostener a los niños erguidos en el agua, lo bastante lúdicos para sentirse parte de un juego. Cosió estrellas a mano en las correas, bordó iniciales en el interior. En otra mesa esperaban coronas de cartón ya cubiertas de brillantina, cada una forrada con fieltro para no irritar frentes sensibles. Cuando los niños entraron por primera vez en sus sillas, no dijeron palabra. Mateo entrecerró los ojos como un crítico evaluando si la obra merecía elogio. Lucas cruzó los brazos, cejas arqueadas. «¿Qué es todo esto?», preguntó, mitad suspicacia, mitad curiosidad. Sofía no respondió con un discurso. Simplemente sostuvo 2 cinturones y dijo, «Hoy volamos». Los niños dudaron, como siempre lo hacían frente a lo nuevo, pero algo en su voz rompió la tensión. Lucas se inclinó primero, atraído por el brillo de las coronas. «Esta está torcida», murmuró. «Esa es la mejor», replicó Sofía, fijándosela suavemente en el pelo. «Solo los capitanes de verdad llevan coronas torcidas. Demuestra que han pasado por cosas». Mateo intentó ocultar una sonrisa, pero fracasó. Y cuando ella le colocó el cinturón alrededor del torso y ajustó el broche, no se encogió. «Ya no eres solo Mateo», declaró. «Eres el capitán Mateo Estribor». Y se volvió hacia Lucas. «Este es el capitán Lucas Babor». Los nombres aterrizaron como magia y de repente el garaje ya no era un garaje. Era un centro de mando, un laboratorio espacial, un barco pirata. Entraron como escépticos y salieron transformados. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Por primera vez le pidieron que leyera la historia 2 veces. El niño que encontró la luna. Un libro ilustrado que antes habían ignorado. Ahora escuchaban de otro modo, como si creyeran que podían formar parte de algo grandioso. Cuando Sofía cerró el libro y susurró la última línea, divoló, incluso con el peso. Ambos niños permanecieron en silencio un instante demasiado largo, como si aún estuvieran flotando. Sebastián se quedó en la puerta durante parte de aquello. Había ido a buscar una herramienta perdida,
pero permaneció medio oculto, con la mano apoyada en el marco, observando algo que no quería interrumpir. Vio la forma en que Sofía se movía alrededor de los niños, ni por encima de ellos, ni detrás, sino a su lado. No tomaba el control ni compensaba de más. Les dejaba guiar donde podían y los apoyaba donde no alcanzaban. Cuando él se ofreció a ayudar, ella le lanzó una mirada, no despectiva, no grosera, sino una sonrisa que decía, míralos. No era que no quisiera su ayuda, era que quería que él viera de lo que eran capaces. Así que se quedó donde estaba y observó, y por primera vez no se sintió inútil estando quieto. Vio a Lucas tomar el bolígrafo de brillantina, trazar una línea torcida, luego tacharla y volver a intentarlo. Vio a Mateo ajustarse la corona y a sentir con más confianza de la que Sebastián le había visto en meses. No era terapia, no era estructurado, pero estaba funcionando. Y los niños no solo estaban siendo cuidados, estaban llegando a ser. Esa revelación permaneció con Sebastián más tiempo del que esperaba, incluso después de que la puerta del garaje se cerrara tras ellos. Más tarde ese día, una terapeuta llegó para su chequeo semanal. Era una mujer alta, con apuntes impecables y un tono como de alarma de incendio. Revisó los gráficos de progreso, pidió a Mateo y Lucas que realizaran sus tareas habituales y luego se volvió hacia Sebastián con un veredicto tajante. El juego en la piscina debería ser más estructurado. La terapia imaginativa no es clínicamente medible. Sebastián asintió aturdido, sin saber qué decir, pero Sofía, de pie junto a la estantería, ordenando los libros ilustrados, se detuvo y dejó que el silencio pesara lo suficiente. No discutió, no se defendió, simplemente tragó la punzada como algo familiar. La terapeuta se marchó con su carpeta apretada contra el pecho y una sonrisa demasiado cortés para ser sincera. Una vez que la puerta se cerró con un clic, Sofía se volvió hacia los niños y dijo, regresemos a nuestra nave espacial. Esas estrellas no se nombrarán solas. Ellos rieron casi al unísono, como si hubieran estado esperando sus palabras todo el día. No necesitaba validación clínica. Lo que los niños necesitaban, era seguir riendo, seguir moviéndose, seguir intentándolo. Eso ya era suficiente terapia. Al caer la tarde, la casa tenía un zumbido distinto, uno que no provenía de electrodomésticos ni de ventilaciones. Sebastián permanecía en el pasillo, escuchando cómo los niños se preparaban para dormir. Sofía los ayudaba a cepillarse los dientes, convirtiéndolo en una rutina pirata. Fregar la cubierta, escupir por la borda, y ambos reían entre espuma y menta. Mateo rodó hacia su habitación, tarareando la canción del cinturón cohete que habían inventado en el garaje. Lucas lo siguió, abrazando un trozo de cartón en forma de espada. Sofía se quedó un momento en el pasillo, observándolos desaparecer en sus cuartos antes de girarse hacia Sebastián. «Ya no tienen miedo de la hora de dormir», dijo en voz baja, «porque ahora viene después de la aventura, no antes». Sebastián no supo cómo responder, solo asintió, como si hubiera dicho algo que llevaba años esperando oír. Ella bajó las escaleras, y el silencio que siguió no estuvo vacío. Fue ganado. Esa noche, justo cuando Sebastián pasaba frente a la puerta de Lucas, camino a su propia habitación, lo oyó. Una vocecita, apenas un suspiro. «Buenas noches». Era suave, casi incierto, pero inconfundible. Lucas no lo había dicho en voz alta en casi un año, ni siquiera a su hermano. Sebastián se detuvo, sorprendido por el sonido. No abrió la puerta. No quería arruinar el momento, ni convertirlo en una actuación. En cambio, se sentó en el suelo del pasillo, con la espalda contra la pared y las piernas estiradas. Frente a él, se quedó allí mucho tiempo, mucho después de que la luz nocturna se encendiera, mucho después de que ambos niños se quedaran dormidos. Permaneció hasta que la casa, toda la casa, finalmente dejó de contener la respiración. En una mañana de sábado sin viento, Sofía se paró en el umbral de las puertas de vidrio de la finca Rojas y sostuvo suavemente un par de gafas de sol frente al rostro de Lucas. «Hoy», dijo arrodillándose para mirarlo a los ojos, «vamos en una misión.
No a la luna esta vez, sino al borde del mundo. Mateo levantó la vista desde su silla, con el escepticismo ya formándose en el pliegue de su ceño. Sebastián se apoyó en la puerta, brazos cruzados, claramente desconfiado. Pero en silencio. La playa nunca se había discutido como una opción real, solo como uno de esos sueños de quizá algún día, en los que todos secretamente coinciden en que no sucederá. Aún así, Sofía se había preparado. Empacó toallas, bocadillos, ropa de emergencia, protector solar, un altavoz Bluetooth y hasta el ejemplar gastado de El niño que encontró la luna. Cuando los niños la vieron guardar el folleto de la silla de playa en su bolso, finalmente entendieron que no fingía. ¿Por qué?, preguntó Mateo cauteloso. Porque el océano podría estar esperándonos, respondió en voz suave. Y no podemos hacerlo esperar para siempre. Esa respuesta no fue suficiente para Sebastián, pero sí lo fue para ellos. Subieron a la furgoneta, dos niños con sombreros a juego, un padre que ocultaba sus dudas tras el volante, y una mujer, decidida a enseñarles que la aventura no viene después de sanar, es parte de la sanación. Para cuando llegaron, el estacionamiento estaba casi vacío. Solo algunos surfistas, madrugadores enjuagando tablas y jubilados, paseando a sus perros. La rampa hacia la arena se extendía larga, inclinándose lentamente hacia una playa que brillaba como plata bajo la luz tenue. Sebastián dudó en lo alto. La arena era blanda, cambiante e impredecible, exactamente el tipo de terreno contra el que le habían advertido. Mateo se aferró a las manijas de su silla, mientras los dedos de Lucas apretaban el brazo de su hermano con fuerza. Sofía, imperturbable, se acercó a una torre de salvavidas cercana. Marisol, una mujer de mejillas quemadas por el sol y camiseta roja sin mangas, ofreció una sonrisa sin lástima. «Tenemos una silla de playa con ruedas globo. Estarán bien», dijo, ya desenganchándola de un puesto a la sombra. Sofía ayudó a trasladar a los niños, uno por uno, hablando en voz baja, comprobando constantemente sus expresiones. Mateo mantuvo la cabeza gacha, casi sin respirar. Lucas miraba demasiado, evitando el agua. Sebastián no dijo nada, pero tenía la mandíbula tan apretada que el músculo le temblaba. «¿Podemos dar la vuelta?», ofreció una vez. «Dije que lo intentaría», replicó Sofía sin mirarlo. «Y tú dijiste que confiarías en mí». No fue una pelea, solo una afirmación, y fue suficiente. Sebastián se colocó detrás de la silla y empujó hacia adelante. Despacio, con cautela, pero avanzando. La arena cedía bajo las ruedas globo, pero la silla se movía. Centímetro a centímetro, el Mediterráneo se acercaba. Sofía caminaba delante de ellos y se arrodilló cerca de la línea de la marea, arrastrando los dedos por la arena húmeda. «Esto es lo que veo», dijo, con una voz lo bastante fuerte para oírse sin gritar. «Esta es una pista de despegue para naves espaciales. ¿Ven esta línea de conchas? Conduce a las pozas de marea. Y si vamos lo bastante lejos, hay un reino donde los astronautas aprenden a convertirse en piratas». Lucas parpadeó. «Dijiste que los piratas viven en barcos», objetó. «Bueno», sonrió Sofía. «Primero tienen que entrenar en algún lugar, y todo el mundo sabe que las mejores escuelas de piratas están bajo el agua». Una chispa pasó entre los hermanos. Parte sospecha, parte maravilla. Sofía recogió una conchita diminuta y la sostuvo en alto. «Primera pista», dijo. Mateo la tomó en silencio. Lucas señaló un grupo de rocas brillantes más allá. «¿Allí?», preguntó. «Allí», confirmó ella. Y así el juego comenzó. Sebastián exhaló como si fuera la primera vez en todo el día. La primera ola besó sus pies antes de que se dieran cuenta de que llegaba. Los niños se sobresaltaron, gritando por el frío repentino, pero sus chillidos se disolvieron en risas, cuando el agua retrocedió y dejó solo espuma tras de sí. Otra vez», gritó Lucas como si diera órdenes al océano mismo. Sofía lanzó un alarido de alegría, saltando a la siguiente ola poco profunda, y chapoteando como si nunca lo hubiera hecho antes. «Cuidado, monstruos de marea alta en camino», advirtió. Y hasta Mateo rió con eso. Sebastián se mantuvo atrás al principio, dejando que la escena se desplegara, pero pronto dobló las rodillas.
Inclinó las manos para sostener la silla cada vez que el agua empujaba con más fuerza. Marisol lo observaba desde su torre, dándoles privacidad sin desatenderlos. La playa despertaba a su alrededor, pero en su pequeño tramo de orilla el tiempo se doblaba. Sofía sacó su teléfono y lo levantó hacia los niños. «Miren aquí». No posen, solo miren. Tomó la foto mientras Mateo señalaba una gaviota en lo alto y el cabello de Lucas volaba de lado en la brisa. No estaba preparada ni era perfecta, pero era real. Sebastián lo notó y por una vez no objetó. La foto capturaba lo que las palabras no podían. Movimiento, risa, no una cura, no un milagro, sino un avance. Se quedaron más de lo previsto. El sol trepando más alto, los bocadillos agotándose. Cuando subieron de nuevo la rampa, los niños estaban acalorados y cansados en el mejor sentido posible. Mateo apretaba la concha que Sofía le había dado como un secreto. Lucas se quedó dormido antes de que siquiera llegaran al coche. Sebastián los ayudó a subir de nuevo a sus asientos con una ternura que Sofía no le había visto antes. Sin prisas, sin correcciones excesivas. Solo una firmeza tranquila. En el viaje de regreso nadie habló mucho. No era silencio, era satisfacción. Sofía miró la foto que había tomado, la pantalla ya manchada de sal y arena, y sonrió sin darse cuenta. Sebastián atrapó la mirada en el retrovisor y no interrumpió. Al llegar a casa, los niños se fueron directos a dormir la siesta. Sin protestas, sin excusas, solo sueño. Sofía se movió por la casa con una energía tranquila, limpiando arena de los picaportes, desempacando toallas, enjuagando botellas de agua, tarareando algo bajo y sin melodía, pero lleno de paz. Sebastián se quedó de pie junto a la nevera, mirándola de nuevo, pero esta vez sin la tensión contenida que solía llevar. Esa noche, después de fregar los platos y de que los niños estuvieran acostados, Sofía sacó la foto de su teléfono y la imprimió, con la vieja impresora inalámbrica que Sebastián nunca usaba. Recortó los bordes con cuidado con unas tijeras de cocina, alisó un ligero rizo en la esquina y la deslizó en el marco magnético junto a un pequeño imán de nevera que decía «Empezamos». Quedó justo a la derecha de una lista de la compra y un dibujo de Lucas hecho semanas atrás, en su mayoría garabatos, pero con un corazón torcido en el centro. Ajustó la foto para que quedara recta. Luego dio un paso atrás y la contempló un momento. El océano no había dicho sí ese día. No los había envuelto en aprobación, ni les había prometido milagros, pero tampoco había dicho no. Y eso ya era algo. Un quizás era más que nada. Era permiso para volver. Sofía sonrió para sí misma, asintió una vez y dejó las luces de la cocina atenuadas. Los niños aún dormían. La casa estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, parecía que el quizás era suficiente. El duelo no llama a la puerta, se filtra. Y en la casa de Sebastián Rojas vivía al final del pasillo, en una habitación que nadie se atrevía a abrir. La guardería había sido una vez un lugar de música, de nanas nocturnas y calcetines diminutos en cajones. Cuando Isabela murió, se convirtió en un santuario por defecto. Sin ceremonia, sin ritual, solo la lenta decisión de no volver a entrar jamás. El polvo comenzó a reclamar las esquinas. Sus partituras, antes firmes con anotaciones a lápiz, se encogieron sobre sí mismas. La tapa del piano, siempre abierta mientras ella vivía, ahora permanecía cerrada como un sobre sellado, nunca más leído. Sebastián pasaba junto a ella cada día, los ojos al frente, la respiración contenida. Los niños nunca preguntaron por la habitación. Sofía, percibiendo la reverencia y la evitación, nunca se entrometió. Aspiraba alrededor y limpiaba todo menos el pomo de la puerta. El silencio en torno a ese espacio era lo más fuerte de la casa, más fuerte que los horarios de terapia, más fuerte que los frenos de las sillas de ruedas, más fuerte que el silencio doliente de Sebastián. Nadie sabía qué sería suficiente para abrir esa puerta de nuevo. Entonces una noche, Lucas enfermó. La fiebre le sonrojaba las mejillas, sus ojos desenfocados y soñadores. Mientras ella presionaba el termómetro contra su frente, él susurró: «La canción de la luna. Quiero la canción de la luna».
y eso lo cambió todo. Sofía nunca había oído hablar de ella. Pensó que quizá era algo inventado en un cuento o un juego, pero el nombre tenía peso en la voz de Lucas. No lloraba, pero tampoco apartaba la mirada. La canción de la luna. La canción de mamá, repitió, y esta vez hasta Mateo, acurrucado al otro lado de la cama, miró con una suavidad que no coincidía con el miedo en la habitación. Sofía sacó un pequeño termómetro de su bolso y esperó. Bip, 39.1. No, era peligroso todavía, pero preocupante. Le acarició el cabello con suavidad, intentando calmarlo. ¿Recuerdas cómo iba?, preguntó. Él negó con la cabeza. Está en la sala de música, murmuró antes de darse la vuelta y toser suavemente. Y ahí estaba, la habitación de la que nunca hablaban, nombrada al fin por un niño en fiebre. Sofía vaciló. No le preguntó a Sebastián, no anunció su plan. Simplemente se levantó, besó la frente de Lucas y caminó hasta el final del pasillo. La puerta se abrió con sorprendente facilidad. El polvo la recibió primero, una quietud que olía a papel viejo y perfume desvanecido. Escaneó la habitación y vio el piano, las partituras apiladas con cuidado a un lado. Encima una hoja destacaba, bordes deshilachados, esquinas gastadas, titulada La canción de la luna. La recogió, la sostuvo como algo sagrado, y volvió a la habitación de Lucas. Su voz se quebró en la primera nota, no por la emoción, al menos no solo, sino porque no conocía la melodía, no realmente. Pero el título bastaba, la frase era simple, una nana construida con anhelo y notas suaves. Tarareó lo que pudo, adivinó el resto, dejando que las palabras rodaran de su lengua como si le pertenecieran. Te encontraré en la luna, cantó, donde el cielo contiene la respiración y el tiempo también duerme. No estaba segura de si esas eran las palabras exactas, pero no parecía importar. Lucas se relajó, su frente ya no ardía tanto. Mateo cerró los ojos pero permaneció despierto, su pequeña mano extendiéndose hasta tocar el brazo de su hermano. Sofía no se detuvo hasta que el termómetro volvió a sonar, esta vez más bajo. 38.4. Exhaló, bajó la partitura y se levantó, justo cuando Sebastián apareció en la puerta. Su camisa arrugada, los ojos desbordados de preocupación, se detuvo al verla. Su mirada saltó del cuerpo en reposo de Lucas a las páginas de música en su mano. A sus labios que aún se movían son las últimas líneas de la nana. No entró, no preguntó cómo había encontrado la música. Solo se quedó allí, congelado, porque no había dejado entrar a nadie en esa habitación, ni siquiera a él mismo. Sofía no habló. Asintió una vez hacia el banco del piano y pasó junto a él, colocando la partitura en su regazo. Como un peso que no sabía si él aceptaría, Sebastián la siguió, con los pasos lentos y desiguales de un hombre que atraviesa fantasmas antiguos. Cuando entraron en la sala de música, él volvió a detenerse en el umbral, las manos flotando a los lados, los dedos temblando apenas. Sofía no lo empujó. Simplemente caminó hasta el piano y levantó la tapa, las bisagras protestando como si también hubieran estado conteniendo algo. Colocó la partitura en el atril y dio un paso atrás. Sebastián respiró de nuevo y cruzó la habitación y se sentó en el banco. Sus manos flotaban sobre las teclas, pero no tocaban. Ella solía tocar esto cada noche, dijo más al aire que a Sofía. La escribió después de que nacieran los niños. Decía que era para cuando ellos no podían dormir, o cuando ella no podía. Sofía esperó. Él presionó una tecla, luego otra. El sonido resonó hueco al principio, como los recuerdos luchando por tomar forma. No he tocado esto desde que ella... No terminó la frase. Sofía se sentó a su lado sin hablar. Sacó un pequeño metrónomo de su bolso y lo colocó entre ellos. Lo encendió. El metrónomo comenzó a marcar, lento y constante, como un latido esperando ser acompañado. Sebastián lo miró como si fuera una reliquia de una vida que había olvidado cómo vivir. «No sé si lo recuerdo», murmuró. «No tienes que recordarlo», respondió Sofía. «Solo inténtalo». Él lo hizo. Una mano presionó un acorde y la otra llegó tarde. «Las notas están mal», frunció el ceño. «Está bien», dijo ella enseguida. «No tiene que estar bien, solo deja que sea». Se sentaron allí,
uno al lado del otro, pulsando notas en ritmo con el metrónomo, fallando más compases de los que acertaban, pero encontrando algo de todos modos. Sofía no intentó guiarlo, lo siguió y poco a poco su postura cambió. Sus dedos recordaron el orden de las cosas, aunque el tiempo vacilara. Durante unos minutos, la canción existió. No perfectamente, no como sagrada, pero suficiente. Suficiente para que Sebastián dejara de encogerse con cada error. Suficiente para que la sala dejara de sentirse como un santuario y más como un recuerdo en movimiento. Ella no intentó arreglar nada, simplemente se quedó. Y eso, al parecer, era la música que la casa había estado necesitando más que nada. Cuando la última nota quedó suspendida en el aire, imperfecta y persistente, Sebastián descansó sus dedos suavemente sobre las teclas, sin moverse. El metrónomo seguía marcando, el único sonido entre ellos ahora. Él no la miró, pero no hacía falta. Su silencio no fue evasión. Esta vez fue permiso. No lloró, no se derrumbó, no explicó. Solo respiró. Y para Sebastián Rojas, eso lo fue todo. Tomó la partitura y la colocó de nuevo en su lugar con reverencia, como quien devuelve algo precioso a su sitio legítimo. El banco crujió cuando se levantó. Sofía permaneció sentada. La habitación no se sentía más ligera, pero sí desbloqueada. Caminaron de vuelta al pasillo sin decir palabra. El espacio detrás de ellos al fin se permitió pasar de museo a memoria. Los niños dormían, la fiebre rota. Al pasar junto a la habitación esa misma noche, la puerta quedó entreabierta y ninguno de los dos la cerró. Ese cuarto, sellado antes por la pena, se había resquebrajado lo suficiente para dejar entrar la noche. Carolina Jiménez siempre había creído en el evangelio de las apariencias. Sus setos estaban recortados como cadetes militares, su césped tan impecable que parecía planchado, y sus hortensias florecían fuera de temporada porque pagaba para que así fuera. Desde la ventana del segundo piso tenía vista directa al patio trasero de los Rojas, una vista que nunca admitía observar, pero que siempre vigilaba. Así fue como notó primero el ruido, no fuerte, sino alegre. Luego vino el color, cinturones de espuma en rojos y azules brillantes, brillantina en coronas de cartón y las trenzas de Sofía brillando bajo el sol mientras reía con los gemelos en la piscina. La escena chocaba con el mundo silencioso de Carolina, de tonos neutros y catas de vino programadas. Para ella se veía fuera de lugar, inadecuado, impropio, sin supervisión. No habló con Sebastián directamente. En cambio hizo 2 llamadas, una a la asociación de vecinos y otra a una amiga cuyo esposo era abogado. «Solo estoy preocupada», dijo con su voz cortante, «por la seguridad, por la responsabilidad legal». Sus palabras eran educadas, pero su tono era un veredicto. Unos días después, un Audi negro se detuvo en la entrada de los Rojas, mientras los niños estaban a mitad de risa. Un hombre bajó con un portapapeles y una bolsa colgada del hombro. Se presentó con calma. «Señor Delgado, Servicios de Protección Infantil». Sebastián no supo cómo reaccionar al principio. Los niños estaban en la piscina. Sofía, a pocos pasos, hasta la cintura en el agua, sosteniendo a Mateo mientras pateaba como un pez que recién aprendía a nadar. Lucas giraba en círculos con su corona torcida, gritando: «Capitán Lucas reportándose al deber». La música del altavoz tocaba algo alegre y tonto. Sebastián se quedó congelado tras la puerta de vidrio, la sombra del portapapeles ya cayendo sobre ellos. El señor Delgado se acercó con pasos medidos, sonrisa profesional, voz tranquila pero firme. «Solo tengo algunas preguntas», dijo. Sofía guió suavemente a Mateo hacia el borde. Luego salió y se envolvió en una toalla sin apuro. No se asustó, no levantó la voz. Miró a los niños y dijo: «Recuerden nuestros oídos de escuchar». El señor Delgado comenzó: «¿Quién supervisa las actividades en la piscina? ¿Cuál es su formación? ¿Cuánto tiempo lleva en este hogar? ¿Ambos padres están presentes?». Las preguntas llegaron con pausas breves pero pesadas. Sebastián sintió algo viejo y furioso elevarse en su pecho. «Soy su padre», dijo con rigidez. «Ella no es socorrista». Había susurrado antes la voz de Carolina al oído de su vecina.
Ni siquiera es enfermera. Pero el señor Delgado no estaba allí para juzgar, estaba allí para escuchar. Aún así, escuchar dolía. Sofía se mantuvo erguida, respondiendo cada pregunta con claridad y calma. Explicó sus cursos en cuidado pediátrico, su certificación en RCP, su experiencia en asistencia de fisioterapia, incluso las técnicas adaptativas que había inventado para la piscina. El señor Delgado lo anotó todo. Miró hacia los gemelos, que ahora estaban callados, encogidos, con ojos preocupados. ¿Están cómodos con ella?, preguntó. Lucas asintió despacio. Mateo miró primero a Sebastián, luego dijo: «Ella hace que los días sean divertidos». Eso quebró algo en Sebastián, la manera en que esa frase contenía más verdad que cualquier informe. Sofía se arrodilló junto a los niños y susurró: «Está bien decir la verdad, incluso cuando se siente grande». Mateo se alejó rodando y volvió con algo en su regazo, una foto de la playa, algo arrugada, la que Sofía había impreso. La sostuvo en alto. Ella la tomó cuando el agua estaba fría, pero igual nos reímos. El señor Delgado tomó la foto, la estudió. Entonces Lucas rodó hacia la cocina y señaló el refrigerador. «Ella escribió eso», dijo tocando un cuadrado de tinta azul. «Practicar la alegría». El señor Delgado copió la nota. No sonrió, pero sus ojos cambiaron. La entrevista continuó en un tono más bajo. Ahora el señor Delgado, sentado, preguntando sobre rutinas, dieta, accesibilidad, estimulación mental. Sebastián respondió más esta vez, su voz más medida, más presente. Mencionó cuánto habían cambiado los niños en las últimas semanas, cómo la hora de dormir ya no significaba miedo, cómo la risa se había vuelto parte del aire en la casa. «Están construyendo algo aquí», dijo finalmente el señor Delgado al levantarse. «Es delicado, pero es algo. Solo documenta. No para mí ni para ellos. Guarden registro, conserven memoria». Sebastián no preguntó por qué. Sabía por qué. Las historias necesitaban protección, especialmente las que no lucen tradicionales. Sofía permaneció inmóvil hasta que el señor Delgado se fue. Cuando la puerta principal se cerró, se dejó caer en el sofá sin llorar, pero más callada que de costumbre. Sebastián se quedó cerca, sin saber si debía disculparse o darle las gracias, o ambas cosas. «Eso iba a pasar tarde o temprano», dijo ella. «A la gente no le gustan las cosas que no entiende». Sebastián asintió despacio. Debería haber estado más preparado. Sofía lo miró con una expresión indescifrable. «Lo estuviste», respondió. «No te fuiste». Los niños lo percibieron todo, como siempre lo hacen. Esa noche, después de cenar, Mateo se acercó rodando hasta Sofía mientras ella doblaba toallas. No habló, solo extendió la mano y presionó la suya. Lucas lo siguió un segundo después, envolviendo sus pequeños dedos alrededor de su meñique. Fue silencioso, pero lo dijo todo. No necesitaban que ella les explicara nada. Solo necesitaban estar seguros de que no se iría a ninguna parte. Sofía los miró hacia abajo y forzó una sonrisa, pero tenía los ojos vidriosos. «Sigo aquí», susurró. Sebastián lo vio desde el pasillo. Vio cómo sus hijos se aferraban a ella como si fuera un ancla en un agua que todavía se sentía inestable. Eso hizo que algo en él se quebrara y se reacomodara al mismo tiempo. Había pensado que ser padre significaba protegerlos de cada golpe, pero ahora comprendía que también significaba reconocer quién más podía ayudar a sostener la línea. La casa estaba en silencio, pero no fría. Eso importaba. Eso era nuevo. Cuando se dirigían a la cama, Mateo se detuvo frente al calendario en el pasillo y señaló el cuadrado del día. «Necesitamos una pegatina», dijo. Sofía tomó la hoja de estrellas doradas y la sostuvo. «¿Cuál?», preguntó. «La grande», respondió Lucas. Fue un gran día. Pegaron la estrella en el cuadrado con dedos cuidadosos. Luego volvieron a tomar sus manos, un niño a cada lado, guiándola por el pasillo como si no confiaran en que la casa se mantuviera cálida sin ella. Sebastián se quedó detrás, brazos cruzados, pero no cerrado. Por una vez, no necesitó narrar el momento. Solo observó mientras los niños se inclinaban hacia Sofía, cada uno apoyando una mejilla contra sus palmas. Ella cerró los ojos y se permitió exhalar. La tormenta había pasado, aunque no sin arañarlos. Aún así, seguían de pie.
Aún así estaban allí y en el silencio, con la amenaza ya ida y la verdad aún presente. Sus manos sobre las de ella decían lo que las palabras no podían. Quédate, solo quédate. Comenzó con un cuaderno sencillo. Sofía lo había encontrado en una caja de liquidación en la farmacia. De espiral, tapa blanda, poco llamativo. Pero lo que llenó en él se volvió algo sagrado. Cada noche, después de que los niños se durmieran, después de que el lavavajillas murmurara su último ciclo, ella se sentaba en el borde del sofá y escribía. No ensayos completos ni largas historias, solo fragmentos, observaciones, pruebas de que el cambio había ocurrido, incluso en lo más pequeño. Mateo pidió ayuda en vez de esconderse tras su silla. Lucas usó la palabra otra vez, 2 veces hoy, sin que nadie lo incitara. Ambos probaron brócoli. Veredicto, asqueroso, pero valiente. Nunca los leía en voz alta, pero dejaba el cuaderno abierto en la encimera de la cocina. Un rastro de migas en la transformación silenciosa de la casa. No pasó mucho tiempo antes de que Sebastián lo notara. Una noche, después de rellenar el agua del perro, se detuvo frente al cuaderno. Dudó, luego tomó un bolígrafo. No escribió un párrafo, solo 3 palabras en letras desiguales y torpes, que parecían más planos de ingeniería que escritura. Hoy reí. La tinta se emborronó un poco donde su mano había temblado. Sofía lo encontró a la mañana siguiente. Pasó el pulgar sobre la página y añadió un pequeño corazón en el margen. No cursi, no coqueto, solo honesto, un reconocimiento. El acto de registrar se volvió un ritual familiar, aunque nunca lo llamaron así. Los niños comenzaron a añadir a su manera. Pegatinas en el calendario marcaban sus victorias. Estrellas azules para los días que nadaban. Corazones verdes para los días en que nadie lloraba. Rayos para los días en que se sentían valientes. El refrigerador se convirtió en un mural de coraje. Sebastián plastificó una impresión de la rutina semanal y la colocó bajo un imán que decía un paso a la vez. Incluso las notas, adhesivas dispersas en el corcho, de la cocina empezaron a tener un tono distinto. Recordar cargar baterías de la silla. Empacar más arándanos. Ahora les gustan. Reponer varitas de burbujas. Sofía comenzó a escanear viejos informes de terapia y imprimir los objetivos cumplidos. Metas antes impensables, ahora tachadas. Se volvió imposible ignorar el cambio. Había movimiento ahora. No en saltos cinematográficos gigantes, sino en pulgadas vividas y medibles. Cuando Mateo intentó atarse los zapatos y se rindió solo después de 10 minutos en lugar de 2, quedó en el cuaderno. Cuando Lucas pidió la canción de la luna a la hora de dormir, sin que nadie se lo sugiriera, quedó en el cuaderno. Su mundo se expandía página a página. Entonces llegó el doctor Herrera, un renombrado especialista pediátrico e invitado por un antiguo colega de Sebastián que tenía buenas intenciones, pero un mal momento. Herrera llegó a las 10 de la mañana en punto, con una maleta de credenciales y un tono que olía a sistemas, no a niños. Entró por la puerta como si le perteneciera el aire y no dio la mano. En cuanto entró en la sala de estar, sus ojos se posaron en Sofía, que estaba sentada en el suelo ayudando a Lucas a ajustar su férula. «Ah», dijo con frialdad apenas mirándola, «la ayuda». No fue dicho con malicia. Eso lo hizo peor. Fue casual, un supuesto por defecto, un sello despectivo disfrazado. De hecho, Sofía no se inmutó, pero sí enderezó la espalda, sus manos de repente moviéndose con mayor precisión. Sebastián se congeló un segundo, esperando que alguien dijera algo. Entonces, antes de saber que lo hacía, su voz salió, calma pero dura. «Ella es la razón por la que mis hijos duermen toda la noche». Herrera se detuvo, el bolígrafo a medio camino del portapapeles. «Disculpe». Sebastián dio un paso al frente. «Usted pidió datos médicos. Ahí está, ahora duermen, ahora ríen, ahora hablan. Ella no es la sirvienta. Ella es la razón por la que están sanando». Cayó con el peso de una piedra y el silencio que siguió lo confirmó. Eso era nuevo. El doctor Herrera no discutió. Simplemente continuó. Más preguntas clínicas, más comparaciones de protocolos, más asentimientos despectivos respecto al tiempo, desestructurado de los niños en la piscina.
Pero en ese momento se había trazado una línea que Sebastián ni siquiera había sabido que era capaz de defender. Observó a Sofía atentamente durante la reunión. Ella mantuvo la compostura. Respondió con claridad cuando se le dirigían las preguntas y animó suavemente a los niños a participar cuando se les pedía. Pero él vio la tensión en su mandíbula, la forma en que contenía la respiración cada vez que Herrera se dirigía a ella sin realmente verla. Cuando por fin el doctor se marchó, le dio las gracias a Sebastián, pero no a Sofía, y saludó a los niños sin agacharse ni sonreír. La puerta se cerró tras él, y con ello la temperatura de la casa pareció subir unos grados. Sebastián miró hacia Sofía, pero ella ya estaba recogiendo las fichas de los niños, diciendo algo alegre sobre recompensas de pegatinas. Más tarde, se excusó en voz baja alegando diligencias. Él la dejó ir sin hacer preguntas. Había cosas que una persona necesitaba sentir sola antes de poder procesarlas, con alguien más. Sofía no condujo lejos. Se quedó en su coche a la vuelta de la esquina, estacionada entre dos setos en una calle tranquila. Apoyó la frente contra el volante y dejó que salieran las lágrimas. No eran del tipo que pedían lástima, sino de las que brotan por la presión acumulada tras demasiados días, demasiadas habitaciones en las que su valor había sido tratado como una variable. No fue el insulto lo que la quebró, fue el contraste. La forma en que Sebastián se había levantado, la forma en que los niños la habían mirado después, esperando la siguiente página en su historia de pegatinas. Por primera vez desde que llegó a esa casa, alguien había nombrado su lugar y había sido verdad. No solo bonito, no solo útil. Verdad, ese reconocimiento abrió algo dentro de ella, algo que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo tan fuerte. Lloró porque las palabras que nunca pidió por fin habían sido pronunciadas en una habitación que importaba, porque la línea había sido trazada y esta vez no era ella la que tenía que defender sola su presencia. En la casa, la pegatina del día fue dorada. Elección de Mateo, porque brilla y es ruidosa, dijo. Lucas insistió en pegarla al lado de la nota que Sebastián había escrito en letras mayúsculas. Hoy rey. Sofía regresó justo a tiempo para verlos hacerlo. Se detuvo en la puerta, con los ojos aún un poco rojos, pero sonrió cuando los niños rodaron hacia ella, cada uno con una nueva pegatina en la mano que aún no habían colocado. «Esta es para ti», dijo Lucas ofreciéndole un corazón, «porque no lloraste hasta después», añadió Mateo, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Sofía se arrodilló y los abrazó a ambos, no sollozando, no temblando, solo firme. Sebastián, observando desde el pasillo, se dio cuenta de que no había escrito en el cuaderno desde que Herrera se fue. Esa noche, después de que los niños se durmieran y Sofía se hubiera ido a la cama, abrió una página en blanco y escribió. Se formó un rompeolas. Seguimos de pie. Comenzó como comienzan algunas tormentas, no con truenos, sino con un silencio que llegó demasiado rápido. Un minuto, Sofía estaba llevando a los gemelos en la silla al ascensor después de almorzar. Lucas había insistido en mostrarle a Mateo el dibujo secreto que había hecho arriba, y al siguiente las luces parpadearon como ojos inseguros. Ella levantó la vista, el instinto diciéndole lo que no quería admitir. La electricidad anda rara, dijo intentando sonar casual. Podría ser solo la lluvia, ofreció Mateo inseguro. Entonces el ascensor se estremeció en medio del ascenso. Las luces se apagaron y con un golpe fuerte la caja se detuvo. Simplemente se detuvo. Sofía presionó inmediatamente el botón de emergencia, su pulgar sosteniéndolo hasta que la voz, estática, confirmó que la llamada había pasado. Pero ya sabía que las llamadas no solucionan el miedo. Podía sentirlo espesándose a su alrededor, enroscándose en el aire reducido. Y entonces Lucas susurró, apenas audible. Estaba lloviendo cuando ella murió. Esa frase rompió algo en el silencio. El pánico ne siempre grita. A veces es la respiración acortada, los dedos apretando la tela. Dos niños pequeños que no lloran, pero se encogen. Sofía no respondió con palabras. Se bajó lentamente al suelo, piernas cruzadas, y abrió los brazos.
Vengan aquí, dijo. Esta tormenta no va a ganar. Ellos se deslizaron hacia ella sin dudar, y ella los envolvió fuerte contra su pecho. El ascensor se sentía más pequeño ahora, pero su abrazo era más grande. Quiero contarles una historia, dijo, manteniendo la voz baja y firme, sobre astronautas. No de los que van al espacio solo para saludar a la Tierra, sino de los que se quedan atascados entre las estrellas y tienen que resolver las cosas juntos. La cabeza de Mateo descansaba contra sus costillas. Los dedos de Lucas estaban enredados en su camisa. Una vez, continuó, 2 pequeños astronautas se perdieron entre planetas. Todos los controles se apagaron. No podían ver a dónde iban. Todo estaba oscuro. Pero tenían algo que los demás no tenían. ¿Qué?, preguntó Lucas con la voz apenas quebrada. El uno al otro, dijo ella. No, necesitaban ver las estrellas, si podían tomarse de la mano y escuchar el mismo latido. Golpeó suavemente con los dedos la barandilla metálica detrás de ella, lento y rítmico, como un tambor bajo el agua. Eso es lo que hacemos ahora. No estamos atrapados, solo flotando, pero juntos. Y pudo sentir cómo la respiración de ellos empezaba a calmarse. No tranquilos, pero firmes. ¿Incluso en la oscuridad?, preguntó Mateo. Especialmente en la oscuridad, respondió ella. Luego, en voz baja, empezó a tararear desafinada, suave pero inconfundible, la canción de la luna. No lo había planeado, ni siquiera lo había pensado, pero salió como instinto, como si su cuerpo recordara la nana antes que su mente. Lucas dejó escapar un sonido entre un suspiro y un sollozo, y ella ajustó sus brazos sin que él tuviera que pedírselo. «Sigue cantando», susurró. «Aunque esté mal». Sofía sonrió y asintió. «Siempre», prometió. La melodía no era fluida. Su voz se quebraba en lugares, pero bastaba para envolverlos a los 3 en algo real. En esa caja oscura, suspendida entre pisos, la canción hizo que el espacio se sintiera menos como una trampa y más como una cápsula. Un lugar donde el tiempo podía esperar. Ella no fingió que el miedo no existía, solo le dio un ritmo, algo que seguir, algo que impidiera que los tragara. Y mientras el trueno retumbaba a lo lejos, a través de los huesos del edificio, ella siguió golpeando la barandilla como si fuera un salvavidas, su voz atravesando la tormenta como un hilo de plata, tirándolos hacia la calma, arriba. Sebastián estaba a medio pasillo cuando la electricidad parpadeó y se apagó. La casa cayó en un silencio extraño e inmediato. Maldijo por lo bajo y corrió hasta el panel del ascensor, apretando el botón una y otra vez hasta que nada se encendió. Entonces su cuerpo se congeló. Ellos estaban dentro. Salió disparado, escaleras abajo, gritando por ayuda, buscando al encargado del edificio. Un hombre mayor llamado Glenn, que había estado allí desde antes de la remodelación. «Están atrapados entre pisos», ladró Sebastián. «El ascensor murió. Necesito que se abra ahora». Glenn vaciló. «Señor, la sobrecarga eléctrica». «No me importa», estalló Sebastián. «Encuentra una forma». Los minutos pasaron como horas. Forzaron la puerta del hueco en el 3er piso. Debajo, Sebastián pudo escuchar algo leve, apagado, una voz cantando. «Les está cantando», susurró atónito. Tomó la palanca que Glenn le había entregado de mala gana y trabajó en la rendija hasta que pudo verla. Sofía, sentada en el suelo con los brazos alrededor de ambos niños, balanceándose suavemente. Sus ojos se encontraron con los de él por un segundo y no parpadearon. «Están bien», articuló ella sin sonido. Sebastián no creía en milagros, pero eso se le parecía. Tardaron unos minutos más en anular el freno. El ascensor gimió como algo que despierta de una pesadilla y luego volvió a la vida de un tirón. Las puertas se abrieron con un siseo y Sebastián dejó caer la palanca al suelo mientras entraba. Los niños no saltaron a sus brazos, no lloraron, solo lo miraron con los ojos muy abiertos y permanecieron anidados en los brazos de Sofía. Eso, más que cualquier grito, le dijo lo cerca que había estado el miedo. Sus manos temblaban, puños cerrados, pero no los alcanzó de inmediato. En su lugar se agachó, encontró sus miradas. «Están a salvo», dijo con voz firme.
Ahora están a salvo. Mateo asintió una vez. Lucas giró la cabeza y la enterró más en el hombro de Sofía. Ella se movió apenas, dándole a Sebastián más espacio, pero estaba claro. Ellos no estaban listos para dejar sus brazos todavía, y quizás él tampoco. La miró, garganta apretada. No hubo discurso ni gratitud poética en sus labios, solo una palabra honesta, cruda. Quédate. La mañana después de la tormenta hubo un silencio que no venía de la ausencia de ruido, sino de algo más profundo. Quizás alivio o el resplandor de haber sobrevivido a algo juntos. Sebastián se quedó al final del pasillo, con la mano apoyada en el pomo de la puerta de la habitación que durante tanto tiempo había permanecido cerrada, como una herida que nadie se atrevía a limpiar. Sin llamar ni hacer ceremonia, la abrió. El polvo aún se aferraba a las esquinas y el débil aroma a lila viejo todavía flotaba en las telas, pero ya no se sentía sagrado. Solo se sentía en pausa. Miró alrededor, luego se volvió hacia los gemelos y preguntó casi con suavidad: ¿qué creen que deberíamos hacer con ella? Mateo, sentado en su silla con las piernas cubiertas por una manta, fue el primero en hablar. Cielo, dijo simplemente. La respuesta de Lucas llegó un instante después, suave pero segura. Música. Sebastián no preguntó qué significaban. Solo asintió como si entendiera, porque de algún modo extraño lo hacía. Sofía apareció en la puerta detrás de ellos, observando en silencio, ojos que no invadían, pero estaban listos. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que la habitación estaba a punto de cambiar. Y esta vez no en un santuario del pasado, sino en una promesa al presente. Comenzaron esa misma tarde. Sofía condujo al pueblo y regresó con bolsas de estrellas y planetas adhesivos, lunas fosforescentes y un modelo plástico del sistema solar que giraba al tocarlo. Sebastián se quedó con los niños, no encima de ellos, pero tampoco lejos, dejándolos medir el espacio con sus palabras y decisiones. Sobre la puerta, dijo Lucas, señalando una pared vacía. Las estrellas deben ir sobre la puerta. Mateo debatía si las constelaciones debían ser reales o inventadas. Ambas, respondió Sofía al volver, lanzándole un paquete de bolígrafos con purpurina. Hagamos que el cielo cuente su historia. Despegaron, pegaron, reajustaron y colocaron calcomanías hasta que el techo fue un caos de galaxias. Luego vino la pintura. Sebastián eligió un tono llamado primera luz, un azul polvoriento como el borde de la mañana. Mojaron brochas y rodillos, coloreando paredes con las mangas remangadas. Mateo y Lucas guiaban las pinceladas con risas y dedos manchados. Cuando una línea salió torcida, Sebastián no la corrigió. «Déjala», dijo. «Parece un cometa». La dejaron. Esa pequeña rendición a la imperfección pesó más de lo que cualquiera admitió, pero nadie quiso decir por qué. Fue idea de Lucas poner sus huellas en la pared junto al interruptor de la luz. «Así siempre sabremos que es nuestra», dijo. Sofía sostuvo sus palmas una por una, las sumergió en pintura lavable y las presionó contra el azul recién pintado. Dedos diminutos se abrieron. Los colores se superpusieron, y cuando se secaron, ella se arrodilló con un marcador negro y escribió con cuidado los nombres de los niños, debajo de cada huella. Mateo, Lucas. Se detuvo antes de escribir el suyo. Por primera vez desde el principio dudó. Su nombre siempre había vivido en notas adhesivas o en horarios de limpieza, nunca en las paredes. Su mano flotaba, insegura. Fue entonces cuando Sebastián, que había estado observando desde atrás, dio un paso adelante sin decir nada. Tomó el marcador suavemente de sus dedos, se agachó a su lado y escribió con esas mismas letras torpes y lentas que una vez había usado en el cuaderno de victorias, las que significaban que lo estaba intentando. Sofía. Ella lo miró largo rato, luego lo miró a él. Él no explicó. No lo necesitaba. Esa sola palabra en tinta permanente decía lo que aún no estaba listo para pronunciar, que ella pertenecía allí, no como ayuda, no como empleada, sino como algo más firme. La transformación se desbordó al resto de la casa. Camiones de reparto llegaron como piezas de un rompecabezas.
cada uno trayendo una silenciosa rebeldía contra la idea de que ese espacio no podía adaptarse a los niños. Una encimera ajustable reemplazó el frío mármol imponente de la cocina. Una rampa se desplegó sobre el escalón de la entrada. Un piano vertical de segunda mano fue rodado hasta adentro. Su madera estaba rayada y la tecla de do astillada, pero cuando Sofía lo tocó, la nota sonó clara, aunque imperfecta. «Servirá», dijo Sebastián, sonriendo hacia el suelo, como si fuera una firma. Mateo y Lucas rieron mientras ayudaban a desempacar. Carolina Jiménez observaba desde su césped delantero con los ojos entrecerrados, los labios apretados en una desaprobación tan afilada que parecía costumbre. Pero esta vez Sebastián no apartó la mirada. Cuando ella dio un paso a la acera con los brazos cruzados, él asintió no con disculpa, sino con firmeza. Y luego se volvió para ayudar a Lucas a pegar planetas de fieltro sobre el nuevo rincón de lectura. Una corona de Saturno rodeando la estantería. Más tarde esa semana, el señor Delgado regresó sin previo aviso. No hubo cita ni llamada, solo un golpe en la puerta y un portapapeles. Sofía abrió sin titubear, invitándolo a entrar con ojos serenos y manos limpias. Él recorrió la casa lentamente, como alguien leyendo un idioma que casi conocía. Vio el piano, las manijas adaptadas en el lavabo del baño, el calendario lleno de pegatinas, sonrientes y el cuaderno en la encimera con viñetas ordenadas. No hizo las preguntas de siempre. Se quedó en silencio frente a la pared con las huellas y leyó cada nombre, los labios moviéndose apenas. Luego cerró el portapapeles. «Esto», dijo con voz baja, «es progreso. Documéntenlo». No hubo sermón ni advertencia, solo un tono que sonaba casi a aprobación, desgastada por la sorpresa. Se marchó un momento después, la puerta mosquitera silbando al cerrarse detrás de él. Sebastián lo observó irse, luego miró hacia abajo al portapapeles olvidado, vacío, nada escrito. Afuera, el césped de Carolina seguía peinado en franjas. Sus rosas florecían con puntualidad mecánica, pero el contraste era evidente. Ahora, dentro de la casa de Sebastián, huellas manchaban el interruptor. Notas musicales tropezaban en las teclas, y el amor había desordenado todo de la mejor manera. La casa no solo se sentía habitada, se sentía respirada. Y en el pasillo, donde antes el duelo pesaba como una losa, ahora había una pared pintada del color de la esperanza y un racimo de huellas que nadie se atrevería a cubrir. Sebastián pasó por la puerta esa noche y se detuvo. No entró, no lo necesitaba. Los nombres seguían allí, justo donde debían estar. Especialmente el último. Meses después, la casa no solo se sentía distinta, se movía distinta. El ritmo de sus días había cambiado, no con declaraciones fuertes, sino con un devenir tranquilo, persistente. Aquella mañana en particular comenzó como las mejores, lenta, intencional, anclada en el calor de algo ganado. El cielo afuera se extendía despejado y sincero. El océano más allá del vidrio brillaba no con perfección, sino con paz. En la sala la familia se reunió, no convocada, no arreglada, sino reunida en el sentido de elegida. Sebastián estaba de pie junto a la mesa de centro, su mano descansando no sobre un portátil ni un bloc legal, sino sobre una pila de papeles sujetos en el centro. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, entre los gemelos, su trenza colgando despreocupada sobre un hombro, su sonrisa firme pero insegura. Mateo jugueteaba con un punto de brillantina en su corona de cartón. Lucas se apoyaba en su costado, como si fuera lo más natural del mundo. Y quizá lo era. Sebastián carraspeó una vez, luego otra. Cuando finalmente habló, no fueron las palabras en sí lo que hizo temblar el momento, sino la pausa previa, como si el lenguaje necesitara permiso para cargar con el peso de lo que venía. «Estos no son contratos», dijo Sebastián con la voz quebrándose un poco. «Son algo mejor, más verdadero». Miró el documento, la tinta negra ya seca pero aún vibrando con intención. Su dedo recorrió las palabras como si necesitara asegurarse de que eran reales. «Tutela», continuó más suave. «Ahora significa que no solo estamos aquí,
Significa que lo elegimos. Todo, a todos ustedes. Miró a Sofía directamente entonces, y ella no parpadeó. No eres la ayuda, dijo con palabras firmes. Ahora eres familia. Sofía no se movió al principio. Sus manos descansaban en las rodillas de los niños, una en cada una, y los miró antes de responder. Mateo asintió despacio. Lucas metió la mano en la cesta a su lado y sacó un marco envuelto en papel de seda. Se lo entregaron juntos. La foto dentro era la de la playa, la que Sofía había tomado meses atrás sin pedir poses. Mostraba a los niños a mitad de risa, brazos flotando, expresiones liberadas. Sebastián había lijado el marco él mismo. La madera no estaba pulida, pero era honesta. En la parte trasera, en 4 escrituras diferentes, se leía «Empezamos juntos». Sofía miró el marco y algo en su pecho se apretó. No dolorosamente, sino por completo. Era una sensación sin precedentes, algo tejido con demasiadas historias, como para desenredarlas todas a la vez. No lloró, no exactamente, pero su voz titubeó cuando dijo, «No tienen que hacer esto». «Queremos hacerlo», respondió Sebastián al instante. Ella volvió a mirar a los niños. «¿Ustedes quieren esto?» Mateo tomó el bolígrafo de la mesa y dijo, «Ya lo queremos». Lucas señaló el espacio donde irían las firmas y añadió, «Ahora solo es escribirlo». Y así lo hicieron. Sebastián firmó primero, con cuidado, luego Sofía, su nombre cayendo en la página sin vacilar. Esta vez, los niños añadieron sus iniciales con crayón, al final, una alegre rebeldía contra la convención legal. El abogado que Sebastián había consultado en silencio lo legalizaría después. Pero el momento era ahora. El papel no hacía a una familia, pero nombrarla, elegirla, escribirla frente a los demás, hacía algo aún más fuerte. La volvía duradera. Después de las firmas, Sofía se puso de pie y respiró tan hondo que pareció reunir a todas las versiones de sí, misma que alguna vez habían dudado de pertenecer. Extendió sus manos hacia los niños y sin una palabra, ellos la siguieron hacia las puertas corredizas. Sebastián fue detrás, deteniéndose solo para tomar la petición firmada y el marco de la foto, colocándolos con cuidado sobre la repisa junto a una piedra pintada a mano que decía, «Confía en el proceso». Afuera, la piscina brillaba cálida y familiar, esperándolos como un capítulo que aún tenía espacio para crecer. Sofía se agachó para revisar los cinturones que una vez había cosido a mano, ahora gastados pero confiables. «¿Listos, capitanes?», preguntó con la voz cargada de ceremonia. «Sí, señora», gritó Mateo saludando. Lucas soltó una risita, empujando sus ruedas hacia la rampa como si fuera una pista de despegue. Sebastián se quitó los zapatos y pisó las baldosas calentadas por el sol sin pensarlo 2 veces. El agua los llamó, no como una prueba, no como una lección, sino como un regreso a casa. Se deslizaron juntos en la piscina. Sofía tomó la mano de Mateo mientras Sebastián estabilizaba a Lucas. Y luego lo soltaron. Los niños flotaron, espaldas contra el agua, brazos abiertos, sus coronas inclinándose levemente pero sin caerse nunca. Sebastián nadó cerca pero no intervino. Sofía contó como siempre. 3, 2, 1, lanzamiento. Y ambos niños patearon, enviando ondas a través de la piscina que atraparon la luz del sol como hilos de plata. Nadie se tensó, nadie se encogió. Ya no había nada contra lo cual protegerse. La piscina no era una sesión de terapia, no era un parque. Era de ellos, y sabían cómo estar en ella juntos. Sofía flotó de espaldas junto a ellos, cerrando los ojos. Sebastián la imitó. Por primera vez no había un plan para lo que vendría después, y eso era perfecto. La risa llegó no aguda y repentina como meses atrás, sino suave y superpuesta, familiar. No sorprendió a nadie. No fue un milagro. Fue un patrón, un ritmo, una promesa cumplida. La casa pareció exhalar detrás de ellos, no metafóricamente, sino de verdad, porque a veces un lugar contiene la respiración, esperando a que alguien lo ame de la manera correcta. Adentro, detrás del vidrio, la fotografía aún brillaba en su marco. Empezamos juntos. Afuera, el océano no rugió ni chocó. Simplemente abrió sus palmas y dijo sí. Creamos cada historia con cuidado y corazón, sabiendo que cada detalle puede tocar a alguien profundamente.
Si este video te trajo una sonrisa, un recuerdo o una lágrima, considera suscribirte. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo más historias que importan. Nos encantaría leerte en los comentarios qué parte de este viaje te conmovió más. Y, si eres nuevo aquí, siéntete libre de explorar otros videos hechos con el mismo amor. Cada interacción tuya significa el mundo para nosotros. Gracias por ser parte de esto con nosotros.